Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver el tema de filosofía del derecho y estamos leyendo esos dos capitulitos, bueno, capitulitos digo porque son pequeños, no por que no sean sustanciales, de el libro Apuntes para una filosofía del derecho, de Jesús Antonio de la Torre Rangel. Jesús Antonio es un académico, ya incluso es un investigador emérito, conocido, de mexicano, que vive en Aguascalientes, y es uno de los precursores, o uno de los, sí, es uno de los precursores del pensamiento jurídico crítico en México. Y a la vez, eh, además de ser una gran persona y bellísima persona y, y con la cual tenemos la mejor relación en el diálogo este del pensamiento jurídico crítico. Él es como, vamos a decir, el padre, vamos a decirlo así, de una escuela muy importante que sí vamos a leer en clases, que se llama el Justnaturalismo Histórico Analógico. Justamente es una escuela crítica, pero justnaturalista, porque él viene de la tradición esta un poco más tomista. Sí, porque a veces pensamos que el pensamiento crítico todo tiene que ser marxista, ¿no? No, 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 aunque tenga componentes críticos, incluso marxistas, en el derecho pueden tener anclajes o los pies puestos en alguna tradición, incluso muy racionalista, como la escolástica. Y claro, no es que él sea un tomista, tomista quiere decir de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un naturalista escolástico, ni mucho menos, pero sí se basa en elementos del naturalismo escolástico, que sobre todo en el concepto de analogía, pero resignifica todo esto desde una perspectiva neomarxista y de la filosofía de la liberación. Lo vamos a ver después en clases y todo. A mí me da mucho gusto que podamos leer los textos de los colegas. Él es ya muy mayor, él, bueno, muy mayor, no, tiene 70 y tantos años, pero que podamos leer textos de colegas de América Latina, de nuestro país, y que sean del pensamiento crítico y que a la vez tengan concepciones, manuales, etcétera, que no, y no solamente tener que leer los clásicos de filosofía del derecho de México, que fíjense, él los menciona en el texto, ¿no? Preciado Hernández, que es un naturalista, Villoro Toranzo, que si mal no recuerdo es positivista. Las cosas que conozco de Villoro Toranzo son metodológicas. Son juristas bastante tradicionalistas, no son críticos, pero que hicieron un cuerpo teórico, filosófico del derecho importante. Y México tiene mucho de esto, ¿no? Entonces a mí lo que me da mucho gusto es poderles brindar esa información y no tener que siempre que estar leyendo textos europeos o norteamericanos, Estados Unidos, como si nosotros no tuviéramos textos propios, ¿no? En América Latina, y eso sí ocurre, y esto vamos a tratarlo de hacer en esta clase. Bueno, en esta semana vamos a ver esos dos capítulos. Hoy vamos a ver el primero, es muy sencillo y hay muchas cosas que ya dije. Va a ser muy rápido porque ya todo lo que debatimos previamente es aplicado a la filosofía del derecho. Luego, entonces, no es que tengamos que profundizar tanto. Y a partir de ahí vamos a, ya llegando de Semana Santa, vamos a empezar ya las tradiciones filosóficas y las escuelas, ¿vale? Entonces sí les voy a pedir que estén, eso sí les voy a pedir porque no sé si lo voy a tener tan definido para el miércoles, es que sí estén atentos a la página del Moodles para bajar las lecturas de las escuelas naturalistas que vamos a leer, porque las voy a cambiar. Tengo puesta ahí una lectura de Ramón Chirón sobre el naturalismo escolástico, pero quiero, es buena lectura esa, es buena, es buena, pero a mí me gusta, yo ya la hice, etcétera, pero quiero ver cómo lo enfoca Leopoldo Sea, por ejemplo. Y es probable que les ponga la lectura de los naturalismos del propio Jesús Antonio, que está ahí en este mismo libro que ya tienen. Ya vieron, es un libro completo, ¿no? Ya lo bajaron, es un libro completo, ¿no? Entonces, bájenlo y estén atentos a los anunciados que voy a ir poniendo de qué lectura vamos a ir haciendo, ¿vale?
En el caso, vamos a leer, y también ya tienen el libro de Sea completo, también tienen el libro de Chiró completo, son textos que vamos a ir leyendo. Pero a veces puede ser que ponga, no voy a poner dos textos de filosofía, por ejemplo, a Sea y a Chiró. No, no voy a poner dos textos de filosofía. Voy a poner uno de filosofía y uno de filosofía del derecho, ¿no? Entonces, y voy a alternar entre Chiró, Sea, y de Jesús Antonio voy a poner alguno y vamos a leer textos propios también. Textos propios, es decir, textos propios me refiero a un capítulo de un autor filosófico del derecho, ¿no? No un libro completo, pero sí un capítulo, para que veamos en él mismo su propia... Y voy a siempre tratar de subir los libros completos para el que quiera abundar más. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, vamos allá. Eh, eh, a ver, el texto de Jesús Antonio sobre qué es la filosofía del derecho es una concepción, siendo el crítico, tiene algunas notas críticas. La concepción en general es una concepción en general muy, es tradicional, ¿no? Es una visión de qué es la filosofía del derecho, con una visión bastante, cuando digo tradicional es como general, que no llega a ser muy enfático con respecto a una visión crítica. Sí pone la crítica como una cuestión filosófica, sigue como construyendo eh, en términos generales, que es la filosofía, la ciencia y la filosofía del derecho. ¿Y por qué les digo esto? Porque también hay una visión crítica de estos temas, ¿eh? No crean que no hay una visión crítica, hay una visión crítica acerca de ese mismo concepto de filosofía, etcétera. Pero yo quería darle los términos generales para no llenarlos de tantas lecturas ni de tantas reflexiones. Entonces, les pido, ¿ya lo leyeron? ¿Leyeron algo? ¿Me pueden decir? ¿Leyeron el texto? Es el capítulo 1 del Apuntes para una filosofía del derecho. ¿Puedo hacer preguntas? Ana me dice, bueno, Josefina me dice que no. Nada más el inicio, Romana, está ahí. ¿Hasta dónde? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Ya? la escuchamos. No, Ya se escucha. no, es que No, no la cambié el internet, cambié el internet. Héctor, ¿hasta dónde leíste? Nada más un pedacito del inicio donde dice dos definiciones que da y cuál es el objeto y cuál es el sujeto. Digo, el sujeto y el objeto material, perdón, y el objeto formal. Nada más fue al inicio que empecé a leer. Porque sí, estaba leyendo lo demás, pero no, nada más lo pude leer, pero no me quedó claro. O sea, no lo entendí muy bien. Está muy sencillo, no se pongan en un plan así, ay, no, no está sencillo, no entiendo. Está muy sencillo. A ver, ¿quién más leyó algo? Hay que leer, ¿eh? yo. Porque si no, Yo, profesora. a ver, Luis, eh, a ver, a lo donde me quiero referir es si podemos hacer preguntas o sencillamente me pongo a exponer. Pero bueno, voy a hacer algunas preguntas inicialmente, a ver si se pueden responder. A ver, hay una nueva distinción, vamos a decirlo así, en este autor. Este autor trabaja los conceptos de filosofía, ciencia, que ya hemos trabajado en clase, ¿no? Y nos los pone. Y empieza por ahí para hablar de la filosofía del derecho. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el nuevo concepto que aporta, que no hemos trabajado hasta ahora, y cuál es la diferencia, ¿no? Específicamente, entre ese concepto y que aporta en el primer acápite ahí, en los primeros acápites de la lectura? Yo.
Pues habla, A ver, espérense, vamos a ver, vamos a levantar la mano. Está Brenda, está Josefina y bueno, vamos por ahí mientras y vamos Brenda. Brenda y después Josefina. Brenda. Yo creo que Brenda se nos quedó. ¿Sí se escucha? Ah, ¿sí se escucha? sí, No, yo creo algo le Sí, pasó a Brenda porque no empieza. A sí, ver, profesora. Josefina primero y después Héctor, en lo que Brenda regresa. pues yo también, como le dije, maestra, no me animé a entrar por lo de lo que decía que no era seguro, pero este autor habla de tres cuestiones principales que él le llama tres principales corrientes filosóficas jurídicas, que es el positivismo, el naturalismo y el marxismo. El marxismo ya nos había hablado usted un poco, pero este señor, hasta donde yo llegué, vi que resalta eso. A ver, está bien, ok, muy bien. ¿Qué Tres- más? Sí, como tres tradiciones filosóficas del derecho. Ok, pero ¿qué es lo primero que él resalta? Él habla del concepto de filosofía, el concepto de ciencia, otros más. A ver, Brenda, que ya te veo por acá. Ajá. A ver si así ya me escuchan. Sí, sí se ¿Sí me escucha. escuchan? Ah, Sí. va. Sí, yo encontré ahí una definición luego ahí en el inicio del texto, diferente a las que ya hemos visto. Bueno, comparten un poquito. Dice que es un conjunto de sistemas de verdades generales demostrados sobre un sujeto determinado. Y luego dice eh, que queda entonces definido como una ciencia suprema que conoce con la luz natural la razón, eso sí lo habíamos visto, que la universalidad de las cosas por sus primeros principios, por las razones más elevadas, y realiza así una unificación total del conocimiento, como que abarca estos cuatro elementos, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien. Ese como concepto de filosofía, ¿no? Evidentemente. Muy bien. ¿Y cuál es entonces lo nuevo que viste? Aquí lo nuevo que se vio aquí es que nosotros ya habíamos visto la ciencia como algo de la razón, algo que nosotros nos cuestionábamos, la ciencia, la filosofía. Y aquí ya también aporta un poquito sobre el conocimiento, él lo llama como algo más elevado, en el sentido de que es una unificación de todo, tanto como de lo que nos cuestionamos, como de una ciencia, pero también como algo un tanto como empírico. Así lo entendí. Bueno, a ver, le voy a dar la palabra a Héctor. Está muy bien lo que estás diciendo, es muy interesante porque sí comenta algo específicamente, a ver si yo logro ir por la línea de lo que tú planteas. Sí creo que hay un par de cosas nuevas que nos dice específicamente. A ver, Héctor, ¿qué quieres comentar, corazón? Pues le comentaba que lo que observé fue que primero desarrolla qué es filosofía. Este, ese autor primero desarrolla lo que significaría para él filosofía. Dice que es la búsqueda de un saber supremo, o sea que conjunta todos los saberes y con él hace un saber supremo, perdón. Y después busca decir qué es la filosofía del derecho. Como filosofía del derecho, él entiende el razonar acerca de los principios generales de la filosofía, del derecho, perdón, y en base a eso, pues él continúa hablando acerca de lo que se basa la filosofía del derecho, como le comentaba, menciona que es el objeto material, que es la reflexión de todo derecho, y desde la investigación de las causas últimas, de sus razones más elevadas y de sus principios y de sus primeros principios, que sería del objeto formal. Entonces, el objeto formal pues vendría siendo como en lo que basa la filosofía del derecho, o sea, como los principios del derecho, pero más en la razón humana, no tanto en lo jurídico, sino más en lo que tiene que ver con la razón humana. Y pues así como le comento, desarrolla varios temas así, pero pues son
Bueno, como le comentaba, el objeto formal sería la investigación de las causas últimas de las razones más elevadas de los principios del derecho. Y tiene una definición que pues, bueno, con eso inicia un desarrollo más profundo acerca de, pero pues comenta que Arens comenta que es la ciencia que expone los principios cardinales del derecho concebidos por la razón y fundados en la naturaleza del hombre considerada en sí misma y en sus relaciones con el orden universal de las causas. Y también dice que la filosofía se basa en lo justo, pero en la temporalidad. Y pues fue eso, sobre todo lo que pude sustraer, porque lo demás no me quedó tan bien, o sea, no lo pude elaborar. Muy bien, Héctor, pero lo elaboraste muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. A ver, el autor inicialmente nos hace primero la distinción entre filosofía y ciencia. Ya esta la vimos muchas veces, ya la hemos visto varias veces en clase, ¿no? El concepto general de filosofía, el concepto general de ciencia, como la filosofía es ese ámbito prescriptivo que busca la universalidad de las cosas, las causas últimas, los principios, los postulados, y la ciencia es un ámbito descriptivo y explicativo de la realidad, ¿vale? Eso nos queda claro a todos y todas, ¿verdad? No tenemos que volver a explicar eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, sin hacernos mucho rollo, ¿no? Porque ya todo eso ya lo hemos visto, lo profundizamos mucho. Y aquí yo creo que aporta un nuevo concepto importante que nadie ha mencionado, que es el concepto de cosmovisión. Y esto es relevante y tiene que ver, sí, ay, dice Héctor, ay, ¿verdad? Eh, eh, Justamente el concepto de cosmovisión como distinción de la filosofía y de la ciencia. Recuerden que al final la ciencia, todo este conocimiento científico se obtiene mediante el método científico, toda esa explicación de las porciones de la realidad. Recuerden, es una porción de la realidad porque es, por ejemplo, tú no explicas la totalidad de las cosas, tú explicas, por ejemplo, el ser humano en su anatomía, ¿no? Eso es una porción de la realidad. El ser humano en la historia es una porción de la realidad, ¿no? O el ser humano en la biología, en la anatomía, o el ser humano vinculado, no sé, a cuestiones de física. Siempre eso es una porción de la realidad. Eso es lo que te están diciendo, lo que te dicen de la ciencia, ¿no? Y se hace siempre todas esas mediciones en la ciencia mediante el método científico. ¿Cuál es el método científico? Lo hemos dicho varias veces. No, no sé si muchas, pero varias sí. Eh, es el método de la revolución científica, ¿no? El método experimental. Hipótesis, hay una hipótesis, un proceso de comprobación empírica experimental y hay una conclusión científica que si tiene que ver con la hipótesis nos quedamos con ella, si no tiene que ver con la hipótesis, si no nos da igual que la hipótesis, lo que hacemos es evidentemente volver a reconstruir la hipótesis, a comenzar de nuevo la investigación. Es algo que hemos conversado varias veces, lo he puesto varias veces y no es tan complejo de definir. Ya lo conocemos. Ahora, ¿qué hace la filosofía? Justamente buscar esa ciencia universal, ¿no? ¿Y por qué hablan de ciencia? Fíjense, aquí hay un tema interesante que todo el tiempo en los otros textos se hablaba también de ciencia universal, pero nunca nos dijeron por qué también le llamaban ciencia, aunque dijeran que era una ciencia por encima de todo, que que, que, que estaba por encima de todas las ciencias, todo esto, que busca los universales, pero aquí hay una definición que me parece muy importante, que es que hay una fórmula, hay una forma metódica, se usan métodos y se usan métodos para conocer y para elaborar la reflexión filosófica y se hace de manera sistemática. Es decir, por eso asumen que también es la ciencia de todas las ciencias. Pero ese método de reflexión filosófica es un método racional, fundamentalmente. ¿Por qué? Y ahí voy un poco a lo que decía Brenda. Voy a comentar. Brenda, justamente la diferencia que se va a ver entre estos dos ámbitos del saber, la filosofía y la ciencia, es que si bien la ciencia
se trata de que sea completamente experimental. Y cuando hablamos de experimental, no es solamente, a ver, el proceso experimental de hacer una vacuna contra la COVID-19, por ejemplo. El proceso experimental de construir una máquina y probarla, ¿no? De construir una máquina y probarla. O el proceso experimental que implica que la medicina hoy, a partir de ensayo-error, ensayo-error, un médico conozca perfectamente determinados padecimientos en una persona y por determinadas mediciones analíticas, por ejemplo, los análisis de sangre, determinados comportamientos en el cuerpo o determinadas mediciones también corporales, no sé, una tomografía computarizada, una radiografía, te pueda decir qué tienes, ¿no? Qué tienes y te pueda dar una solución a tu problema, y todo eso ha sido experimentación toda la vida, ¿no? Incluso la experimentación de tener medicinas, ¿no? Incluso la homeopatía. Yo estoy hablando de la alopatía, que es la medicina, la alópata, que es la que está en los hospitales, pero la homeopatía que también es un método de experimentación diferente, que no es tan diferente, la verdad. No es tan diferente porque al final, por ejemplo, la homeopatía, esta cosa, por ejemplo, la vacuna, lo que hacen es, todo tipo de vacuna contra los virus es inocularte un poquito de la enfermedad, en dosis muy pequeñas, para que el cuerpo genere anticuerpos contra el virus. Eso es lo que hacen las vacunas. No esta, todas. La varicela, viruela, todas esas, ¿cómo se llama? Todas las que nos ponen cuando somos chiquitos, bebés, niños, niñas. Bueno, entonces eso es eso es un experimento, meta-experimento, ¿no? Es una forma experimental macro, pero hoy se aplica para todas las vacunas, pero tienes que hacer el experimento en sí. Ahora, los médicos hacen esto, y ese método es muy experimental, pero también hay un método experimental que tiene que ver con nosotros en el derecho, por ejemplo. ¿Nosotros qué hacemos en el derecho? Pues nosotros perfectamente podemos también hacer, y en las ciencias sociales, podemos hacer trabajo de campo, podemos hacer investigaciones cualitativas o investigaciones cuantitativas, depende de lo que querramos hacer. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, usar datos documentales respecto a la pobreza en México, por ejemplo, al uso del agua para del agua, sobre el uso personal y doméstico del agua, para poder ver si realmente se realiza el derecho humano al agua, se cumple en una población determinada, hacer entrevistas en esa comunidad, todo eso también es experimental. ¿Sí se entiende? O podemos sencillamente hacer una investigación experimental mucho más documental y analizar, por ejemplo, en la Suprema Corte todos los casos de aguas de derecho humano al agua que se han visto, porque estoy investigando ese derecho, a ver cuáles han sido todos los procesos de interpretación de la Suprema Corte, qué parámetros han establecido, qué fue lo que vieron, y hago a lo mejor toda una comparación con otras Supremas Cortes o tribunales constitucionales en Colombia o en algún otro país de América Latina, en Argentina. Y estoy haciendo ahí una tesis y tiene un contenido también experimental, experimental pero con técnicas documentales. ¿Sí se entiende? Experimento no quiere decir que tú tengas que salir a la calle a hacer una entrevista siempre. Experimental quiere decir que es una hipótesis, un proceso metodológico de comprobación de esa hipótesis, por supuesto riguroso, ¿eh? No, tú no puedes decir que el derecho humano al agua sí está protegido en todos lados y se cumple perfectamente solamente porque la Constitución lo dice. No, no, eso no, sino más bien tú tienes que escoger un espacio, un tiempo determinado, ¿no? Y comprobar que realmente o se cumple o no se incumple, cuáles son las causas de incumplimiento, o cuáles han sido los parámetros de interpretación de la Suprema Corte, cuáles son los problemas, por ejemplo, jurisdiccionales que tenemos para defender los derechos humanos o los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, que muchas veces no los niegan. No sé si han visto el debate que hubo en estos días. Estoy poniendo ya casos concretos para que vean, ¿no? ¿Qué también hacemos con el derecho? Y eso es parte de las ciencias sociales, ¿no? ¿Sí estamos juntos acá? A ver, que no los veo. No las Sí, veo. sí. Entonces, por ejemplo, el debate que hubo hace poco con el magistrado Cosío, ¿no? Es muy interesante porque justamente yo que ahora en estos tiempos yo he estado dedicado a otro tipo de investigación, una investigación más histórica que me ha apartado un poquito de la parte práctica de los derechos humanos
Pero yo estuve 10 años, 11, 12, por ahí, y sigo trabajando la práctica, pero la trabajo solo ya como análisis político, pero sí trabajando ya la práctica de los derechos humanos en específico, ¿no? Sobre todo pueblos indígenas, derecho humano al agua, estos ejemplos que les pongo es porque lo he trabajado en la práctica, vivienda, salud, y tengo muchos compañeros, colegas que lo están haciendo y estoy atento a lo que están haciendo, atenta, ¿no? Leo sus textos, veo qué van haciendo, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el magistrado Cosío subió a la corte, muchos nos alegramos diciendo que, bueno, que como era un garantista, hasta cierto punto, que iba a defender los derechos humanos, que podíamos tener un espacio ahí para defender a grupos. Y en aquellas épocas estábamos llevando litigios estratégicos y todo esto ante la Suprema Corte. Y la sorpresa fue que fue una falacia. Fue una falacia todo el tiempo, que en materia de casos paradigmáticos de derechos humanos de pueblos indígenas, él mismo nos echó para abajo los casos. Incluso ya al final de su mandato, más todavía. Y eso estuvo saliendo esta semana por la confrontación un poco que hay con el tema de los amparos y la ley de la reforma eléctrica y la reforma a la ley creo que es de la industria eléctrica, ¿no? La ley de la industria eléctrica, eh, y también por los amparos que hubo contra el aeropuerto, etcétera. Y entonces hubo un engarce ahí entre el ejecutivo y el magistrado, y salió a la luz pública que realmente los datos de cómo realmente este magistrado, que supuestamente era progresista, liberal social, etcétera, muchos casos que tienen que ver con los casos paradigmáticos de derechos humanos vinculados a los pueblos, él no los echó abajo. No, él no los defendió, pues. O no tuvo una postura realmente progresista para avanzar en materia de derechos humanos, sino una postura elitista, conservadora, vinculada sobre todo al contexto histórico en el que estaba, en el momento en que estaba, y decir, no, yo no me voy a pronunciar sobre eso ahora porque no me conviene, ¿no? No les conviene así literalmente, porque había una discusión política sobre algo. Les voy a poner un caso muy claro, en materia de agua, en algún momento, nosotros llevábamos un litigio estratégico de derecho humano al agua de comunidades por acá cerca, y estábamos buscando, con la atracción que él hizo en la Suprema Corte, el magistrado Cosío, que se definieran los criterios de disponibilidad del agua. Esto es derechos humanos a pulso. Yo me imagino, ustedes ya saben un poco de derechos humanos. La disponibilidad una de las características principales del contenido del derecho humano al agua. Y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer porque justamente en el legislativo, claro, estamos hablando de un legislativo, si mal no recuerdo, pues tiene que haber sido, pues esto tiene que haber sido, no recuerdo si con Calderón o con Peña Nieto, la verdad. ¿Cuándo fue? No, no, con Peña Nieto, porque ocurrió lo de Ayotzinapa después. Estaba discutiéndose la ley de la ley de agua, justamente, porque como ya se había establecido en el artículo 4 constitucional el derecho humano al agua, ustedes saben que cuando estableces algo en el artículo constitucional tienes que después cambiar la legislación secundaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces se estaba discutiendo esto en el legislativo. Entonces él, como magistrado de la Suprema Corte, sin tener que incidir evidentemente en las competencias del legislativo, porque su función era justamente responder nuestro caso, él respondió el caso con generalidades, no tumbó el caso, lo hizo de manera muy general, sí, a favor, ahí, no sé qué, pero nunca dio criterios de profundidad y disponibilidad porque lo que no dijo, no, no, no. Y claro, él hoy podría decir, no, no lo hice porque realmente entonces iba a pensarse que la Suprema Corte, en un caso como esto, podría incidir en la voluntad del legislador porque estaba haciendo la ley de derecho humano al agua. Pero justamente esa es la idea. La idea no es solo incidir, la idea también es dar parámetros garantistas de derechos humanos para que realmente sea bien regulado. ¿Qué cosa es disponibilidad? Disponibilidad, por ejemplo, era que nos pusieran que necesitábamos 50 litros al día al menos, cada persona. Eso es lo que nosotros queríamos, para que entiendan lo que queríamos. Y no, él dijo que sí, que se estaba violando los derechos, no sé qué, que había que y llevar atrás el proceso, pero nunca
nunca entró al fondo del asunto como tal. Y el fondo del asunto era ese. ¿Se imagina que tú tuvieras un caso en la Suprema Corte con ese parámetro? Entonces tendrías la posibilidad de legalmente obligar al Estado y decirle al Estado mexicano, a ver, tienes que hacer todo lo posible progresivamente, garantizarle 50 litros de agua para uso personal y doméstico a cada mexicano y mexicana, a cada, no solo ciudadano, a cada persona residente en este país, ¿entiendes? Porque justamente ese sería el parámetro de medición de derecho humano al agua. Y podríamos haber avanzado mucho en esos aspectos. Ahora en este momento, con este gobierno, eso se ha avanzado mucho en la Ciudad de México, incluso ahora mismo se está avanzando de manera muy importante porque están agarrando de nuevo ese servicio como un servicio público, no un servicio particular, privatizado, ni mucho menos. Pero les estoy diciendo, les pongo todo este ejemplo para que entendamos y comprendamos eh, estoy poniendo todo este caso para que entendamos y comprendamos que nosotros perfectamente podemos, por ejemplo, hacer una investigación, que era lo que estaba trabajando, experimental acerca de esas decisiones en la Suprema Corte y acerca de las decisiones, por ejemplo, de un determinado magistrado o magistrada y sus posiciones políticas e ideológicas atrás, porque ahí denota, no es un tema, no es que sean neutrales, no lo son siempre, no lo son. Y todo el concepto jurídico implica realmente una reflexión epistémica, metodológica e ideológica de fondo. No sé si se está, si me van entendiendo. Entonces, esa investigación de ciencias sociales la podemos hacer perfectamente. No solo con un magistrado, yo lo haría más bien con un tema. Tengo, por ejemplo, conozco una compañera que ha hecho un trabajo de investigación muy bueno sobre etnografía en la Suprema Corte, con sentencias judiciales. Es decir, cómo hacer toda una etnografía, que es investigación cualitativa, cómo irlas desmenuzando y viendo cómo son positivistas, cómo realmente no resuelven problemas, etcétera, etcétera. Eh, eh, pues, ¿a dónde acudir? A las urnas, como se hizo. Es una de las opciones, Misteli. Una opción, claro, porque es que el problema es ese, el problema es que nosotros, viendo el panorama político, una de las opciones que hacíamos todos los movimientos sociales y la sociedad civil era acudir, hoy todavía se mantiene y se mantiene, ¿no? Es acudir al Poder Judicial a tratar de resolver los problemas. Lo que se ha demostrado históricamente en América Latina es que los poderes judiciales son conservadores y antidemocráticos y que realmente responden a intereses económicos y políticos conservadores y antidemocráticos, en general, históricamente y en general. Nosotros lo que tenemos es que presionar para que eso cambie. Nosotros como sociedad civil, presionar para que eso cambie. Y una primera presión es también cambiar el voto electoral, ¿no? Porque si tienes un Peña Nieto en el poder, etcétera, pues, y que fue capaz de violar derechos humanos como el caso de... Bueno, es que fíjense cómo quedó ese caso, les voy a contar, para que ya se sepan el chisme completo. Ese caso, finalmente, este hombre dio la solución, de manera general, así, sí, nos dio la razón, pero pura baba, pura muela, puro choro, en la resolución no entró al fondo del asunto, que era lo que nosotros queríamos. Claro, él tenía la prerrogativa de no hacerlo, y justo se tomó toda su prerrogativa, y justo después de eso entra Ayotzinapa. Entonces nosotros el caso casi vuelve de nuevo a los tribunales colegiados, porque al final el caso lo que tú haces es meter un amparo desde el inicio, llevarlo al colegiado y después subirlo a la Suprema Corte en aras de que esa investigación de la Suprema Corte te genere parámetros, requisitos de interpretación más profundos sobre los derechos humanos. Esa es la estrategia. No era ganar el caso en sí, el caso estaba ganado hacía tiempo. Nosotros logramos que una comunidad específica de Morelos les pusieran redes hidráulicas, logramos la comunidad, no nosotros, nosotros acompañamos el proceso jurídico. La comunidad le pusieran redes hidráulicas, les llegara el agua, pero el problema es que después les llegaba una sola vez a la semana y entonces estábamos en esa lucha y no queríamos dejar el caso, no nos molestaba, es un caso pro bono que nos interesaba desde el punto de vista investigativo y social, hacer unas cosas pro bono. Me refiero es que nosotros no cobramos por eso nunca, nosotros lo hacemos por una cuestión ética, política, de acompañamiento a grupos sociales. Y
y de lograr mejores parámetros de interpretación jurídica para que esto también incida en otros casos. Porque una cosa es que tiene que ver con el nuestro y otra cosa es que entonces ahora Hugo o Josefina, basada en esa jurisprudencia, podría también estar en su comunidad determinadas, o Diana o la misma Martina, organizar a su comunidad y decir, no, mira, es que nosotros tenemos ustedes tienen la obligación de ponernos infraestructura, si no la tienen donde viven, por ejemplo. Infraestructura es, sí entienden lo que es infraestructura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tuberías y todo esto, ¿no? Tuberías, que el agua llegue a tu casa, ¿está bien? ¿En qué terminó? Terminó que vino Ayotzinapa, el 26 de septiembre famoso, y se acabó la historia. No se acabó el caso, sino que ya después de eso todo el mundo se concentró en Ayotzinapa, incluso todo se concentró en Ayotzinapa, incluso todas las estructuras políticas del país. Estuvo rudísimo y ya después entonces el caso volvió hacia abajo de nuevo, a los tribunales, etcétera. Y bueno, sí, fuimos logrando cosas, pero queríamos ya lo habíamos ganado, queríamos lograr profundización en los marcos interpretativos de derechos humanos. Pero bueno, volviendo al tema, Mixley, yo diría que las urnas es una opción, seguir presionando el Poder Judicial es otra opción, estudiar mucho ustedes y ser jueces éticos y defender bien los derechos humanos a favor de los grupos desventajados es otra opción, ¿entienden? Que se formen bien y que lleguen. Yo entiendo que hacer carrera judicial también implica soportes políticos y económicos en este país y en toda América Latina. Pero eso hay que romperlo, esa tradición hay que romperla. Hace falta que lleguemos, hace falta que estén. Si yo tuviera la edad de ustedes, bueno, algunos de ustedes tienen mi edad o más, pero digo, los más jóvenes, y tuviera ganas y empezar a hacer mi vida de carrera, yo me metiera al Poder Judicial y tratara de cambiar las lógicas del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene lógicas, a ver, no se puede decir que todo el Poder Judicial es corrupto, eso no es así. Son lógicas positivistas, de inercias, de subordinarse a los poderes, de no defender realmente a la desigualdad, de pensar que lo económico es fundamental por encima de los derechos humanos. Esas son lógicas que van en contra de la defensa de los derechos humanos. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando incluso de lógicas mercantilistas y también de lógicas de subordinación a los poderes económicos y también lógicas corruptas. El abogado, el juez típico que pues, le pagan una lana y dice, "Ah, pues adelante, ya voy, y dictamina y punto", ¿entiendes? Hay de todo, hay de todo. Pero sí tenemos que tener en cuenta, de hecho, justo, no sé, todo esto se lo estoy comentando porque acabo de hacer un trabajito sobre eso, que era lo que me estaban pidiendo. eh, y entonces me parece importante que entendamos que todo esto, vamos a la clase de nuevo, todo esto es investigación de ciencias sociales y la podemos hacer. Ahora, ¿cuál es la investigación filosófica? Y ahí lo dicen, es sistemática también, no deja de ser sistemática como esta, es sistemática y es metódica, pero la metodología aquí ahora es racional, es especulativa. Nosotros lo que vamos a hacer es una especulación acerca de los principios, de las causas últimas de los principios y de los últimos, de los primeros principios, de los fundamentos, de las causas últimas, como dicen ellos. Eh, y fíjense, ahí habla del objeto material y formal, como bien dijo Héctor, pero ahorita vamos a ese punto. Vamos a decir de manera general del derecho, de qué es el derecho, qué es el derecho. Eso es lo que hace la filosofía del derecho, es decir, qué es el derecho de manera universal. A ver, ¿cuáles son los universales del derecho? ¿No? A ver, ese es un primer punto. Un segundo punto sería cuáles son los principios del derecho, ¿no? Sus características fundamentales, en las cuales vamos coincidiendo todo, entonces construir esos universales. Y ese es otro gran punto relevante, ¿no? Em, entonces, entonces la metodología es una metodología especulativa, racionalista. Pero eso no quiere decir, y ahí voy al punto, Brenda, de lo que planteaste. No quiere decir que que no nos sirva lo que dicen las ciencias sociales. No, al revés. El filósofo del derecho lee todo el tiempo, también no hace la investigación empírica, pero lee las investigaciones empíricas. Y claro que las lee, claro que las lee, que las analiza y de ahí deduce principios más generales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de trabajos que yo he hecho.
yo he hecho trabajo sobre pueblos indígenas a ver, yo he estado en comunidades y sí me encanta y todo, pero no he hecho una etnografía ni me he puesto a hacer entrevistas, cuestionarios allá adentro, sino he estado acompañando a compañeras y compañeros que hacen este trabajo. Entonces, lo que a mí me interesa es ver cómo ellos hacen este trabajo y me ha interesado, lo he visto, y a la vez, conociendo también las metodologías que hacen, porque no es que las desconozca, me pongo a reflexionar a partir de sus escritos, y eso es filosofía del derecho, de sus conclusiones acerca de sus investigaciones, cuáles son los principios que mueven a esas comunidades, jurídicamente hablando y socialmente hablando. ¿Entiendes? Eso no quiere decir que yo lo estoy inventando, ni mucho menos. Hay autores que lo hacen por mutuo propio, incluso porque son de origen indígena. Francisco López Bárcenas, por ejemplo, tiene un texto muy bonito sobre la filosofía ñañú sabí, de los ñañú sabí, que son, sí, no, de los ñu sabí, disculpen, de los ñañú es uno y ñu sabí son otros. De los ñu sabí, si mal no recuerdo, es el libro, o de los ñañú, ahora no me acuerdo del grupo étnico, creo, si mal no recuerdo es mixteco, que ya lo leí hace un buen tiempo. Ahí está en internet, lo pueden bajar, en su página él tiene todo colgado de manera libre. Se llama Francisco López Bárcenas. Y Pancho, él es mixteco, entonces él hizo un libro y es muy bonito. Ese libro habla de los principios de comunalidad, solidaridad, colectividad, cómo ello funciona de manera relacional. Eso es filosofía del derecho. Claro, Francisco lo hace desde su propio saber que él funciona en la comunidad, él es parte de esas comunidades. Y yo lo hago pues leyendo a Francisco y leyendo a otros, a los que hacen investigaciones empíricas, ¿no? No sé si me van comprendiendo. ¿Y qué es lo que hago? Pues una reflexión especulativa filosófica, donde lo que prima es la racionalidad, pero puedo perfectamente leer la realidad, leer las investigaciones empíricas, pero, y también leer la realidad hasta cierto punto, ¿no? A ver, me hicieron una pregunta por acá. Justamente, a ver, lo que me acabas de preguntar es lo que vengo comentando hace un buen rato. Eh, espérame, ¿por qué? ¿Quién fue? Alex. Alex, justamente, estoy poniendo ejemplos. Alex dice si el derecho es ciencia. ¿Qué es lo que he dicho hasta ahora? Estoy poniendo ejemplos de cómo el derecho se muestra como ciencia social y todas las investigaciones que podemos hacer del derecho como ciencia y ciencia social. En este caso yo no diría que es una ciencia fáctica, que es una ciencia exacta, ni mucho menos. Una ciencia social, la cual puede ser investigada con métodos de ciencia social. ¿Está bien? Si quieres profundizar, revisa en las complementarias de la unidad 1. Ahí hay un texto mío que se llama así, El derecho como ciencia social. ¿Está bien? Vale. Y ahí yo pongo los presupuestos, incluso de principios, de cómo uno debe construir el derecho como ciencia social. ¿De qué presupuesto? Profesora, Dime, Yair. oiga, entonces entendería que podemos conocer el derecho de dos formas, ¿no? Prácticamente y teóricamente. ¿Está bien? Podemos decir que el derecho se puede conocer en la empiria con experimentaciones empíricas que, fíjense, les puse muchas gamas, ¿eh? Desde una comunidad indígena, cómo funciona, las relaciones sociales y jurídicas, cómo funciona, la ineficacia, el incumplimiento del derecho, hasta análisis de sentencia, análisis de la legislación documental y análisis de la sentencia. Yo siempre les propondría que no se queden siempre en los análisis ese análisis de la norma jurídica sola, así abstracta, me parece describirla, decir qué quiere decir ese concepto, me parece una cosa que no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que soportarnos en esa norma, decir, bueno, la norma dice tal cosa, pero tenemos que reflexionar un poco más allá de esto, ¿no? Si esto se cumple, si no se cumple, y para eso necesitas metodología empírica. ¿Sí, Yair? ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Sí. Ahora, luego, entonces, conocer el derecho no solo es conocer las normas, sino también saber si funciona, si es eficaz, si cumple objetivos, si tiene, ¿entiendes? Si en un momento determinado lo que está establecido normativamente tiene sentido, ¿no? En las lógicas
de lo que pasa socialmente, económicamente, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Y también lo puedes conocer cuando tú dices teóricamente, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, ¿cuál es el concepto que establece el derecho civil sobre capacidad jurídica? ¿No? Teóricamente, ¿cuál es el concepto de capacidad jurídica? ¿O cuál es el concepto de persona moral? ¿O cuál es el concepto de persona física? ¿No? Tú puedes saber esos conceptos teóricamente. Y después saber, y esos son diferentes niveles de conocimiento, ¿eh? Teoría. Y después saber cómo está establecido en la norma. Ese es un nivel, ese es el nivel de conocimiento dogmático. A ver, esto me parece muy importante. Al final Yair ha hecho una pregunta que vamos a poner, hay diferentes, ahí lo dice el autor lo dice, los niveles de conocimiento del derecho, lo dice, pero lo dice general, niveles de conocimiento del derecho. ¿Sí lo ven? ¿Estamos juntos acá? ¿Viendo el pizarrón? Sí, Sí, vamos a. Sí se ve. Perfecto. Primero, vamos a poner, ¿qué es lo que va a pasar en las clases? ¿Qué es lo que va a pasar en la carrera? Que ustedes van a tener un nivel de conocimiento que yo lo pondría, que es uno de ellos solamente, que es el dogmático. ¿Cuál es el dogmático? ¿Qué dicen las normas jurídicas? ¿Está bien? Pero acuérdate que las normas jurídicas, Yair, están llenas de conceptos. Todas las personas gozamos de derechos humanos dentro de establecidos por esta Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Estado de México, el Estado mexicano. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir personas? ¿Qué quiere decir derechos humanos? ¿Qué quiere decir gozar derechos humanos? ¿Qué quiere decir esta Constitución? ¿Qué implica esa Constitución? ¿Qué implican los tratados internacionales suscritos por México? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, está llena de conceptos. Las normas jurídicas no son lenguajes, sí son lenguajes abstractos en el sentido de que por sí misma estar ahí establecido algo no implica que lo social esté funcionando, sino ni que eso se esté cumpliendo. Pero te están dando ya una serie con ese lenguaje conceptos para que sean cumplidos, ¿no? Deban ser cumplidos. ¿Está bien? Entonces, aquí, aunque es que dice la norma, está llena de conceptos teóricos. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, 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 Ahora, profesor. hay otro ámbito que es el ámbito empírico, que es todo lo que acabo de explicar desde el punto de vista de la ciencia. ¿Sí? De la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, y es un poco lo que dijo Alex, ciencias sociales. Para mí el derecho es una ciencia social y que puede perfectamente ser medido, es una ciencia social, puede perfectamente ser medido con metodología, investigado, no medido, investigado con metodología eh, del método científico, pues, ¿no? Una hipótesis, comprobación empírica, conclusión, y en este caso puedes usar cualitativa, cuantitativa y con diferentes tipos de técnicas, ¿no? Las técnicas son entrevistas, cuestionarios, ¿no? Encuestas, si es cuantitativa, datos demográficos, encuestas, no es que tú lo vas a hacer, lo vas a usar. Cualitativa, entrevistas, cuestionarios, etnografías, que es lo que se usa más en antropología jurídica, por ejemplo. Y por último, por ejemplo, también podrías hacer una investigación con técnica que en este caso también, en mi criterio, tiene un carácter empírico, pero que sea de análisis, analítica que conlleve en sí una técnica documental, que es todo lo que fui comentando de hacer análisis de sentencias. Fíjense, enfatizo mucho la sentencia porque es un ámbito muy práctico del derecho, ¿no? De documentos, pueden ser las leyes, la Constitución, las leyes, los reglamentos, pero es importante que tengamos en cuenta sentencias, etcétera, ¿no? No nos quedemos en la descripción de las normas, que son de investigación muy sonsa. Las normas no dicen mucho eso. Entonces,
¿Qué tú puedes hacer? Cuando digo cualitativa, puedes ir a una comunidad indígena, sí, y hacer una etnografía, sí. Historias de vida también, por ejemplo. Cuestionarios, entrevistas. Puedes hacer una investigación a lo mejor y entrevistar a funcionarios o incluso en los juzgados, ¿no? Cómo se percibe el derecho. Puedes hacer investigaciones muy bonitas, cultura jurídica, miles de cosas. Ustedes siempre se van por los más fáciles, analizar, ay, la norma dice tal cosa, el Código Penal establece tal cosa y está mal porque no funciona, porque no sé qué. Bueno, pero hay que hacer una cosa rigurosa y no decir que no funciona por algo. Tienes que medir ese algo. ¿Cómo? Entonces, para mí ese es el ámbito empírico, el derecho común, que es una ciencia social. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Uy, No, ninguna. hice algo mal aquí. A ver si me deja deshacer. Con control Z. Control Z. Ajá. A ver. No. ¿No? Uy, qué problema. Qué pesadez. Bueno. Ponga a regresar, profesora, en la parte de arriba, Ah, la flechita. no hay nada como un do, ¿verdad? No, no me lo deja. ¿Qué? O control Y es para rehacer. Pero en todo caso era deshacer, ¿no? Pues es que ya lo había borrado. No, sí, no sé. Con control Bueno, Z es en fin, deshacer ya y con tampoco control es Y tan es. grave, no se preocupe. Con Y la flecha de hasta mero arriba hay dos flechitas, una de ellas, si usted se regresa, le va a regresar todo. Pero en la parte superior izquierda tú hay dices, dos flechas invertidas, una hacia un sí, lado y otra hacia eso ya lo hice, no, no hizo nada. no. No, bueno, está bien, no pasa. Y el otro ámbito, y cuando tú haces investigaciones de este tipo, investigación quali, como decimos, o quanti, o también documental, analítica documental, esto lleva método científico siempre, ¿eh? ¿Qué cosa es método científico? Hipótesis, comprobación empírica, conclusiones, etcétera. Cuando haces este análisis, por supuesto que también llevas conceptos teóricos, ¿no? Desde los cuales tú vas a partir, ¿entiendes? Siempre vas a usar conceptos, vas a usar teorías, ¿sí? Recuerden que no solamente cuando uno hace el trabajo empírico no implica que no use teoría, claro, se usa mucho la teoría. ¿Está bien? Bueno, pero bueno, estos son los niveles del conocimiento del derecho, ¿no? Y el otro nivel de conocimiento del derecho, que en buena ley lo había puesto así porque miren, a ver, es realmente así. Sería el primer nivel empírico, el dogmático, lo que pasa es que empecé por el dogmático porque es el que más ustedes entienden, o porque es el que más les dan en clases. Y el otro nivel sería el filosófico, que es justamente ese nivel de diálogo en la cual reflexionamos usando todo lo anterior, lo empírico, lo dogmático, los conceptos teóricos, usando todo lo anterior, eh, todas las teorías incluso que existen, etcétera, y buscando de manera racional, metódicamente, racional y sistemáticamente, esto que llaman principios, esto que en todas las lecturas le han llamado principios, postulados. Postulados, acuérdense que son los fines, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Principios, fundamentos, ¿no? Causas últimas, causas primeras, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sobre el derecho, valores, la cuestión ética, etc. Esto es lo que yo podría realmente, donde yo creo que es importante que ustedes entiendan que hay tres niveles, no solo de conocimiento del derecho, sino también del análisis metodológico del derecho, desde dónde, ¿no? Voy a analizar el derecho. Esto es muy importante para la hora que ustedes quieran investigar, porque la gente regularmente lo que hace es pensar el derecho siempre en lo dogmático, pero no, pues necesitamos para nosotros saber, lo dogmático es una parcialidad del derecho, es una partecita. A ver, que es fundamental, que es como medular, pero no hacemos nada con una constitución llena de normas
que primero que tenemos que saber de dónde vienen sus conceptos. Y al saber de dónde vienen sus conceptos, te vas a ir a las teorías entonces vas a ir al ámbito de a las teorías. Bueno, ¿no? Si es derecho civil, vas a ir a las teorías civiles para saber qué tipo de, por ejemplo, de conceptos se ha usado en el Código Civil Federal Mexicano, ¿no? Qué tipo de capacidades, qué tipo de personas. Por ejemplo, en el caso de derecho penal, ¿no? ¿Qué tipo de teorías con respecto al delito, de las teorías del delito, que son diferentes, ¿no? Si es causalista, finalista, todas estas teorías, qué tipo está usando el Código Penal mexicano, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, tú para entender lo que dicen las normas tienes que saber esto. Pero hasta eso es una parcialidad del derecho. Funciona, no funciona, se aplica así, eso es lo que tienes que invocar en las demandas, o no también tienes que ver esta parte empírica, que es justamente las sentencias, sentencias, esto es parte empírica, ¿eh? Sentencias, cómo se interpreta, qué se dice, esto es muy importante. Claro, tú puedes decir que eso es parte de la dogmática jurídica, ¿no? De la dogmática jurídica también, pero para mí tiene mucho de empírico esto, ¿no? Porque es casual, es un caso, es caso, a no ser que hablemos aquí en la dogmática jurídica, eso son las normas, a ver, vamos a ponerlo bien, constitución, leyes, reglamentos, pero también la jurisprudencia. Pero hoy, si ustedes son buenos abogados, saben que no te puedes guiar solo por la jurisprudencia. Hay mucho en tesis aisladas, hay muchos argumentos que se van a invocar de todo en todos lados, ¿no? ¿Está bien? Y también, a la vez, y el otro ámbito es el ámbito filosófico, que es intentar comprender con profundidad el derecho. Y esto es muy importante. Fíjense, el autor lo dice muy claramente y usa, creo que Apreciado Hernández, Javier Toranzo, dice que el abogado va a ser mucho más, el abogado no solo puede ser técnico, esta es la parte técnica, esta es la parte técnica. Claro que no solo vas a conocer técnica, no solo vas a conocer conceptos, también vas a conocer procedimientos, ¿eh? Miren, vamos a ponerlo acá. Todo lo que está establecido en la dogmática, que no solo son conceptos, también son conceptos teóricos y procedimientos. Esa es la parte técnica, pero no es lo único que vas a hacer tú. No puedes ser un buen técnico si no conoces con profundidad las teorías y de esas teorías es donde se salta al ámbito filosófico. Con profundidad el debate de fondo que puede haber sobre los principios, los conceptos. Acuérdense que principios, postulados, valores, todo eso está dentro de la dogmática jurídica. Todo esto está aquí adentro. No es que yo estoy hablando de principios, postulados y valores que yo me los invento, sino que vamos construyendo históricamente, por eso hablamos de horizonte de sentido filosófico, de que siempre es un fenómeno histórico, sino que se va construyendo históricamente y que, por ejemplo, ¿qué quiere decir el principio pro persona hoy? No es solamente un concepto, eso tiene una construcción histórica, eso está vinculado a los derechos humanos, eso tiene una conceptualización. ¿Cómo se está interpretando esto? Si voy a la interpretación, voy a la parte empírica. Por favor, ¿quién tiene puesto el audio? Josefina, bueno, no, tu audio está puesto, pero no es el que molesta. Pero hay alguien que se le abrió el audio. Si voy a la parte, por ejemplo, Doctora, del principio, bueno, una vez yo tengo un maestro que me da el rato de teoría de la norma penal. Él comentó que México ha sido un país muy que copia otros sistemas para interpretar la jurisdicción en materia penal. ¿Viene siendo básicamente eso que menciona? no, pero no realmente, Luis Roberto, porque el Código Penal, ahí hay toda una serie de teorías. Se llama que México copia todo, pues todo el mundo copia de todo el mundo. Para eso hay que saber un poquito de historia del derecho y de dónde sacamos nosotros el Código Penal mexicano, dónde salió el Código Civil, si no viene todo también de todas las codificaciones del siglo XIX y del sistema románico, ¿entiendes? Y después cómo hemos ido modificando esto y hacia dónde hemos ido. Sí,
México y casi toda América Latina han copiado modelos conceptuales que se han ido haciendo, pero también tenemos teorías propias. Hay teorías, depende. Ahorita mismo te hablé de una tradición filosófica propia que es mexicana, que es el naturalismo histórico analógico. Más que teoría, es una tradición filosófica que te da principios, postulados, valores, fundamentos para interpretar derechos humanos, por ejemplo. Es lo que le interesa ese naturalismo histórico analógico. Entonces, pues, que no la quieras usar es otra cosa. En materia penal, no sé, no tengo la menor idea, la verdad, chicos. Yo te puedo hablar de filosofía, teoría, y te puedo hablar de constitucional también. De constitucional, sí, te puedo decir lo que se ha copiado, lo que se ha inventado. El amparo es mexicano, por ejemplo. Perdón, pero el amparo es mexicano, construcción mexicana total, ¿no? Y México en eso ha sido muy avanzada en crear instituciones garantistas. Claro, que no funcionan bien, que son cortadas, que no sé qué, por los poderes políticos económicos, sí, pero tiene mucho avance en esto, en pensar el garantismo, el constitucionalismo garantista, en elaborar instituciones para esto. También ha sido un país que copió el federalismo de Estados Unidos, copió, pues eso, fundamentalmente el federalismo, a partir de una experiencia que era muy cercana. México se estaba independizando en el siglo XIX al inicio, está debatiendo todo esto, lo que está en convenio constitucional, justo es lo que vamos a empezar a ver esta semana, pero tienes el debate del federalismo a 20 años estudios atrás ahí, 20 años no, se estaba debatiendo eso en Estados Unidos, y dando razones, y también entraron al debate. Entonces, no todo se copia, todo se copia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿se entienden estos tres niveles de conocimiento? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? profesora. Muy bien. Justamente mira, esto les sirve a ustedes para hacer una tesis, para hacer una investigación, para que entiendan, pero también para comprender los niveles del derecho. Entonces, entonces un tema importante es que esta filosofía que se hace con método racional, de manera sistemática, metódica, la gran diferencia con la cosmovisión, que no lo hemos dicho, es que las cosmovisiones, que es lo que dice el autor, las cosmovisiones son realmente como un pensamiento especulativo, filosófico, pero vulgar le llama. A mí no me gusta mucho el término. Lo que él dice es que más bien no tiene metodología, no tiene una sistematicidad, sino tiene más que ver con el sentido común, ¿no? El sentido común. Y es verdad, todas las personas, los grupos sociales, históricamente tenemos principios, postulados, valores, fundamentos, y lo vamos armando. No sé, ustedes mismos, si alguien, por ejemplo, en México hay una cosa que a mí me resultaba muy curiosa, no sé si ya no lo veo tanto por la interacción que tengo con el tipo de gente que tengo de interacción, porque ya llevo mucho tiempo aquí, pero me parecía muy curioso que cuando teníamos un compañero que era de Oaxaca en la maestría, cuando yo vine a estudiar en el 2002, imaginen, hace mucho tiempo, 18 años, 18, no, 19 ya este año. Dice, y entonces él era de Oaxaca, entonces te presentaba a alguien con un entusiasmo porque era su paisano de Oaxaca, ¿no? Entonces, el nivel de identidad con ser oaxaqueño, ser de allí, estar en la identidad, en el proceso, en ser de un grupo étnico, porque él era abogado, incluso es un notario muy bueno y muy buen abogado, y vive aquí en la Ciudad de México, pero su origen es completamente étnico, indígena, etcétera, de venir de familia realmente de orígenes étnicos y todo, pero esa identidad, ese sentido común de lo que él era como oaxaqueño, sus principios, sus postulados, sus valores, vinculados no al grupo étnico, sino a lo oaxaqueño como cultural, así era. Me parecía muy curioso, ¿no? Muy fuerte, porque era mucho más importante que ser mexicano, vivir en México, o ser abogado, o ser notario. Era más importante esa identidad cultural de él. Esos son principios, postulados, valores que pueden tener las personas, los grupos, con respecto a sus modos de vida, ¿sí? Y esto, pues, esas son las cosmovisiones. No, eso no quiere decir que es filosofía. Eso es lo que están diciendo los autores. Ahora, para ir cerrando, ¿qué es la filosofía del derecho? Es justamente
es justamente, ya dimos todos estos elementos previos de ciencia, filosofía y ciencia, en la filosofía del derecho, es justamente una visión integral del derecho. Todo esto ellos lo ponen ahí y ponen muchos temas que ya hemos visto sobre la filosofía, que siempre tiene una visión crítica de cuestionamiento, ¿no? De cuestionamiento de los saberes, de las creencias que uno tiene, que, que justamente está buscando, se nutre de el ámbito dogmático jurídico y de las ciencias sociales, de esta parte, de la parte de las ciencias sociales, se nutre de todos estos niveles de saberes para hacer filosofía, no está separada de ellas, por eso digo que es muy importante lo que dijo Brenda. Dice que es que también es ciencia, sí es ciencia porque es racional y es sistemática, la filosofía, por eso le dicen que es ciencia, pero a la vez también su relación con las ciencias particulares, en este caso con la parte de ciencias sociales del derecho, empírica, implica en que realmente no la desconoce, al revés, lee qué es la dogmática, lee todos esos conceptos, lee todas esas teorías que hay y a la vez también estudia y se da cuenta de lo que hay en los estudios empíricos, ¿no? Empíricos, analíticos sobre el derecho, viendo una cuestión como ciencia social, ¿no? Lo que le llaman ellos las ciencias jurídicas particulares, ¿no? Y entonces, realmente, la filosofía del derecho, entonces, se va a cuestionar o va a dialogar sobre los postulados jurídicos, la utilidad, la necesidad, la justicia, la injusticia, la relación del derecho y los seres humanos, la aceptabilidad histórica de determinados principios, la validez de esos postulados, ¿no? De los postulados, de lo que se va recopilando, ¿no? Y va a ir construyendo los conceptos más universales posibles. Claro, esos conceptos universales, siempre he dicho, son históricos. ¿Por qué? Porque los que tenemos hoy como conceptos no son los mismos que había incluso ni hace 40 años, por lo menos en materia de tradición, de derecho, etcétera, y de concepciones filosóficas, en los últimos 20 años ha cambiado bastante, han cambiado bastante. Por ejemplo, qué son los derechos humanos, ¿no? Cuáles son sus principios, pero no es que el artículo 1 constitucional diga que tales son, que estos son los derechos humanos, no, no, no. Es un concepto, toda una concepción en la cual se van construyendo los conceptos universales, lo más universal posible. Universal quiere decir totalidad, que más o menos haya consenso sobre esos principios y postulados entre todos, de manera sistemática. Acuérdense, cuestionándonos incluso lo que antes se concebía como derechos humanos, por ejemplo. Hay una concepción de los derechos en la Revolución Francesa, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y hoy hay otra concepción. Los que van conmigo en constitucional es una de las cosas que vamos a ver justamente cuando veamos el recorrido constitucional mexicano. El concepto de los derechos en la constitución del primero el 14, el 24, el 36, todo el siglo XIX hay un concepto de derecho individual vinculado al ciudadano mexicano, pues que incluso con ciertos censos vinculados a la propiedad para ejercerlos. Y en el siglo XX esto se amplía incluso a temas sociales y hoy son universales hacia todos y todas. Entonces, eso ha ido variando, los conceptos van variando históricamente. Por último, el contenido de la filosofía del derecho, evidentemente, el derecho tiene fines, ¿no? Aquí, a ver, el derecho tiene como materia, sustancia, ¿no? De hecho, por ahí cita un concepto de Ferraioli que dice, y tiene formas, dice, las condiciones formales suficientes para que una norma sea vigente, eso es la forma, y condiciones sustanciales necesarias para que sea válida, respeto a valores como libertad, igualdad, justicia, equidad. Está citando un concepto ferraioliano, ¿no? Para hablar de la validez del ordenamiento jurídico, desde condiciones formales y materiales, sustanciales. Lo que quiero decir es que el derecho tiene contenido sustancial. Este es otro tema muy importante. ¿Qué cosa es con un contenido sustancial? Pues, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué contenidos tienen esos derechos humanos?
derecho humano al agua, a la vida, a las libertades. ¿Qué son las libertades? ¿Qué es ser un Estado laico, por ejemplo? ¿Qué es ser un Estado democrático constitucional, ¿no? ¿Qué podría ser la división de poderes si vamos al tema ya más teórico? Este teórico me refiero ahora. Una cosa son los contenidos sustanciales y otra cosa son las instituciones y los procedimientos. Las instituciones jurídicas que también construyen ese orden jurídico, ¿no? Y que tienen una disposición, una forma, pero a la vez también procedimiento. Entonces, la filosofía del derecho no es que se cuestione todo eso, sino que va a construir conceptos lo más universales posibles sobre todo el ámbito, no solo sustancial, material, es decir, los conceptos, sino también sobre lo procedimental, lo procedimental. Por ejemplo, los principios son procedimentales. Los principios pro persona, el principio de interpretación conforme, son principios de interpretación del derecho procedimentales, ¿no? El primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Son principios de un ordenamiento jurídico, pero tienen que ver con lo procedimental. Pero a la vez, las instituciones, los tribunales, los poderes, el poder judicial, qué funciones tiene, qué quiere decir, qué valores implica, y dentro de todo eso, qué atraviesa todo eso, pues justamente los valores, las relaciones sociales, y ahí lo dice, para aprender la esencia del derecho, o nosotros construir desde la filosofía del derecho la esencia del derecho, debemos tener en cuenta 3 órdenes en los cuales participa. Así que la pregunta que me hicieron, que aquí digo como 3 niveles de conocimiento, aquí está expresado en la página, perfectamente en la página 9, a ver si leen, ¿no? Que el ámbito normativo, que sería el dogmático, que les puse aquí, el ámbito social, que sería el empírico, o social, que está diciendo aquí yo puse los niveles de conocimiento del derecho. Esto está puesto acá como, dice, la filosofía del derecho va a medir o va a construir su reflexión filosófica en función de una idea integral del derecho, pero para eso tiene que considerar justamente que hay un ámbito normativo, un ámbito social y un ámbito ético de valores, que regularmente coincide también con el filosófico. Pero ¿dónde están los valores? ¿Están solo en la filosofía? No, la dogmática está llena de valores y lo empírico social cuando se mide también está lleno de valores. ¿Está bien? Ay, disculpen que ya se acabó la clase. Pasen su lista, por favor, en el chat. Y de hecho, justo con eso ya casi terminamos este capítulo. Si algo retomamos un poquito más la próxima clase. ¿Vale? Bueno, listo. Muchas gracias. Y el miércoles seguimos. El miércoles vamos a retomar no solo estos elementos que he comentado acá, hoy, de qué es la filosofía del derecho, qué es lo que está haciendo esta cuestión metodológica, racional, sistemática, de búsqueda de esos principios del derecho, sino el otro punto, que es el punto de que esto se construye desde diferentes posiciones epistémicas. No se construye solamente, pasen lista por favor, no se construyen solamente desde, en el chat, pasen lista, pongan su nombre, no se construye solamente nombre y apellido. Tenemos diferentes posiciones epistémicas para construir esos principios. No vamos a coincidir en los mismos principios todos y todas. Ese es un tema. Y eso es justamente lo que vamos a dialogar el miércoles, ¿vale? Bueno, pónganse a estudiar. Que haya clases y que estén grabadas no implica que lo que va a salir en los exámenes sea solo eso. Va a salir de los textos, ¿vale? Bueno, un abrazo, que me voy a la otra clase. Sí, ya se acabó la clase, ¿no? Sí, sí. Sí. Hasta luego. Hasta luego.